La noche en que todo ocurrió, Mariana no estaba pensando en destinos, ni en reencuentros, ni en milagros. Solo pensaba en sobrevivir. Había pasado el día entero limpiando habitaciones en un hotel del centro, con los dedos agrietados por químicos y el cuerpo cargado de ese cansancio que ya no se quita con dormir. Volvió a su departamento pequeño, el mismo que compartía con su hermana Camila y con su hija Valentina, de 4 años, intentando fingir normalidad para que la niña no notara lo apretado que estaba todo. Pero a veces la vida no te avisa, solo te empuja. Valentina despertó de golpe, llorando como si algo la estuviera quemando por dentro. Su piel ardía, su respiración era corta, y en cuestión de minutos empezó a vomitar sin parar. Mariana sintió el miedo en una forma física, como una mano helada apretándole el pecho. En ese instante dejó de ser trabajadora, dejó de ser mujer, dejó de ser cualquier cosa, y se convirtió en una madre desesperada, con una sola misión: que su hija no se le apagara en los brazos. No pensó 2 veces, la envolvió en una manta, bajó corriendo las escaleras, se metió en un taxi y solo atinó a decir urgencias, por favor, con una voz que ni ella reconoció. El conductor miró por el espejo, vio a la niña y aceleró sin hacer preguntas. Afuera, la ciudad seguía siendo la ciudad. Luces, tráfico, gente viviendo como si el mundo no se estuviera rompiendo en el asiento trasero. En la sala de urgencias pediátricas, el aire olía a desinfectante y a nervios ajenos. Mariana apretaba a Valentina contra su pecho, sintiendo el corazón de la niña golpeándole como un pajarito asustado. Había madres llorando, padres caminando de un lado a otro, enfermeras con el rostro serio. Y sin embargo, Mariana sentía que estaban solos, como si el hospital entero fuera un túnel largo y blanco al que entrabas con esperanza y del que no siempre salías igual. Fue ahí, en ese instante quieto antes de lo inevitable, cuando una sensación extraña le recorrió la espalda. No era miedo por la fiebre, era otra cosa, algo viejo, algo que había intentado enterrar durante 5 años. La enfermera llamó su nombre. Mariana se levantó con las piernas temblando, como si el suelo se hubiera vuelto arena. Caminó por el pasillo con la niña en brazos y cada paso le revolvía el estómago. No por el olor del hospital, sino por lo que ese olor le recordaba. 5 años atrás, ese mismo olor había marcado el comienzo del peor día de su vida. La puerta del consultorio se abrió. Mariana entró mirando solo a su hija, negándose a mirar al médico, como si no mirar la protegera, como si el mundo pudiera obedecerle por una vez. «Buenas noches», dijo una voz masculina, profunda, calmada, cálida, una voz que no pertenecía a ese lugar, una voz que no se parecía a ninguna otra. El tiempo se detuvo, porque Mariana conocía esa voz más que su propia respiración. La había escuchado en promesas, en risas, en discusiones tontas, en susurros de madrugada. La había escuchado decir, «No te voy a soltar», y la había escuchado decir, «Te amo», como si fuera una verdad eterna. Y aún así, esa voz era imposible. Mariana se quedó congelada a mitad del consultorio, con Valentina gimiendo débilmente en sus brazos. El médico se giró, y cuando sus ojos se encontraron, Mariana sintió que el aire desaparecía. Ahí estaba él, Gabriel. El hombre que ella había amado con una intensidad que no se olvida. El hombre por el que lloró hasta quedarse sin lágrimas. El hombre al que le rezó en silencio cada aniversario, creyendo que estaba muerto. El hombre que, según le dijeron, se había ido para siempre. Pero estaba vivo, con bata blanca, estetoscopio, una carpeta entre las manos y unos ojos verdes que ahora no estaban llenos de amor, sino de confusión. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó él.
con una preocupación profesional que a Mariana le partió el corazón. No era preocupación por ella como Mariana, era preocupación por una desconocida. Mariana intentó hablar, pero la voz se le rompió antes de salir. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Sus rodillas amenazaron con ceder. Y en el centro de ese caos, lo único real era su hija enferma, Valentina, su prioridad, su ancla. Gabriel se acercó con calma, como hacen los médicos cuando saben que una madre está al límite. «Respire», le dijo. «Vamos a ayudar a su niña. Siéntese, por favor». Y entonces ocurrió algo mínimo, algo casi invisible. La mano de Gabriel rozó el brazo de Mariana al guiarla hacia la silla. Solo un roce. Pero Gabriel se detuvo. Su expresión cambió apenas, como si una memoria vieja hubiera chocado contra una pared dentro de su cabeza. Mariana lo vio en su mirada, una nostalgia sin nombre, una sensación cálida y absurda, como si su cuerpo reconociera algo que su mente no podía alcanzar. «Perdón», murmuró él, sin apartar los ojos. «Esto va a sonar extraño, pero ¿nos conocemos?». Mariana sintió que el corazón se le subía a la garganta. Por un segundo ridículo, se permitió imaginar que él sí la recordaba, que todo iba a encajar, que la vida, por primera vez, iba a devolverle algo. Pero la realidad volvió con un golpe cuando Valentina tosió y gimió de dolor. «No», mintió Mariana con un hilo de voz. «No, no nos conocemos, doctor». Gabriel dudó. La miró con una intensidad que no era del todo profesional, como si buscara un detalle, una grieta, un recuerdo escondido. Pero al final asintió y se arrodilló frente a Valentina, cambiando el tono de su voz a uno dulce, casi paterno. «Hola, princesa», dijo con una sonrisa suave. «¿Cómo te llamas?» «Valentina», susurró la niña, débil, con los ojos grandes, verdes, demasiado verdes. Y Gabriel parpadeó, como si la palabra y la mirada le hubieran tocado algo muy adentro. No era reconocimiento, era un impacto, una emoción sin explicación. «Valentina, qué nombre tan bonito», murmuró, y Mariana sintió que se le rompía algo en el pecho. Mientras él revisaba a la niña con manos expertas y gentiles, Mariana lo observaba como si estuviera viendo un fantasma caminar. Había pequeñas líneas nuevas en su rostro, algunas canas prematuras en las sienes, pero era él, era el mismo hombre, el mismo que puso sus manos sobre su vientre cuando ella estaba embarazada y le prometió que iba a ser el mejor papá del mundo. Solo que ahora no lo sabía. Gabriel terminó el examen y explicó con calma que parecía una infección viral, que la fiebre debía bajar con medicamento, que debían vigilar la hidratación. Mariana asintió como una máquina, fingiendo escuchar, porque su mente estaba atrapada en una sola pregunta: ¿por qué no me recuerda? Cuando él le entregó la receta, volvió a mirarla. Esa curiosidad persistente seguía ahí, como una espina. «Disculpe insistir», dijo, «pero su rostro me resulta increíblemente familiar». Mariana sintió que si se quedaba un segundo más, se derrumbaría. Se levantó con Valentina en brazos, murmuró un gracias rápido y se dirigió a la puerta como si huir fuera la única forma de mantenerse entera. «Espere», dijo Gabriel. Le extendió una tarjeta con su número directo. «Si la fiebre no baja o si nota algo raro, llámeme, no importa la hora». Mariana tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron los de él, y esa chispa volvió a aparecer, como un cable pelado tocando corriente. Los ojos de Gabriel se quedaron en los suyos, llenos de preguntas que no sabía formular. Mariana salió del consultorio en piloto automático. En el pasillo, Camila la esperaba, con el rostro tenso. «¿Cómo está?», preguntó. «Va a estar bien», respondió Mariana, pero su voz sonó como si viniera de otro cuervo. Camila la miró con atención. «Mariana, ¿por qué tienes esa cara?». «Porque vi un muerto», pensó Mariana. «Porque vi al hombre que enterré en mi corazón, caminando, respirando, sonriendo».
Esa noche, cuando Valentina por fin se durmió, Mariana se sentó con Camila en la sala, sosteniendo la tarjeta como si fuera una prueba de que no se había vuelto loca. Y entonces, por primera vez en años, contó la historia completa. 5 años atrás, Mariana era estudiante. Tenía sueños, tenía futuro y tenía a Gabriel. Se amaban en silencio, cuidando la relación como si fuera algo frágil, porque la familia de Gabriel era poderosa y peligrosa. Él venía de un mundo donde todo tenía apellido, contactos, dinero, influencia. Ella venía de un lugar donde la gente se gana la vida con las manos. Cuando Mariana quedó embarazada, Gabriel no huyó. Al contrario, la abrazó con una fuerza que parecía promesa y le dijo que nada los iba a separar, que la iba a proteger, que iban a ser una familia. Pero el accidente ocurrió. Un choque, una llamada, un hospital y una mujer elegante y fría que apareció como una sombra, la madre de Gabriel. Mariana recordó todavía el sonido de sus tacones en el pasillo, la forma en que la miró como si fuera una mancha, la frase exacta: tu presencia aquí ya no es necesaria. Le dijeron que Gabriel había muerto por complicaciones, que lo habían cremado de inmediato, que todo sería privado, que ella no tenía derecho a nada. Mariana no vio un cuerpo, no fue a un funeral. Solo tuvo una versión cerrada, sellada, y una amenaza muda. Si insistía, la destruirían. Y Mariana, rota, asustada, embarazada, hizo lo que hacen las personas sin poder. Desapareció. Se fue. Se escondió. Dio a luz lejos, sola, con el corazón lleno de duelo. Crió a Valentina con trabajos que no salen en fotos bonitas. Y cada vez que Valentina preguntaba por su papá, Mariana tragaba saliva y decía una verdad que la mataba: no está con nosotros. Pero ahora, Gabriel estaba con nosotros, vivo, y no la recordaba. Durante 2 días, Mariana vivió con una ansiedad que no le dejaba respirar. ¿Valentina mejoró? Sí, pero Mariana empeoraba por dentro, porque la pregunta se volvió un martillo. ¿Por qué le mintieron? La respuesta llegó sola, como una sombra encajando en su lugar. Si Mariana creía que Gabriel estaba muerto, jamás lo buscaría, jamás pelearía, jamás reclamaría nada, jamás existiría en ese mundo. Y alguien había querido exactamente eso. Al tercer día, el teléfono de Mariana sonó en pleno trabajo. Número desconocido. Ella contestó con el corazón en la boca. Señora, habla el doctor Gabriel. Mariana sintió que se le aflojaban las piernas. Solo llamaba para saber cómo está Valentina, dijo él, y luego hizo una pausa, más larga de lo normal. Y, disculpe si esto es inapropiado, pero no he podido dejar de pensar en usted. Mariana cerró los ojos. No, no otra vez. No esperanza. ¿Por qué?, preguntó, aunque ya sabía que esa pregunta iba a abrir una puerta. No lo sé, admitió él, con una honestidad que dolía. Desde que se fueron, siento una pérdida, como si hubiera dejado ir algo importante. Sé que suena absurdo, somos extraños. Sí, susurró Mariana, con lágrimas en los ojos. Extraños. Pero no se siente así, dijo él, y Mariana sintió que el mundo se inclinaba. Gabriel le proposed verse, tomar coffee, hablar, entender. Mariana quiso decir que no, porque su instinto de supervivencia gritaba, pero su corazón dijo sí antes de que pudiera detenerlo. Porque hay amores que no desaparecen, solo aprenden a esconderse. El día del encuentro, Mariana eligió el único vestido decente que tenía, mirándose al espejo como si fuera otra mujer. No era la joven de antes, era una madre cansada, marcada por años de lucha. Y aún así, cuando Gabriel entró al café, su sonrisa la golpeó como un recuerdo sin permiso. Se sentaron frente a frente. Hablaron de cosas pequeñas, como si temieran tocar lo grande. Hasta que Gabriel,
con la mirada fija, dijo lo que Mariana llevaba días evitando. «Yo siento que te conozco», dijo. «No como una idea, como una parte de mí». Mariana respiró hondo y eligió la verdad. «Nos conocimos», admitió, «hace 5 años». La expresión de Gabriel cambió. No era rabia, era alivio mezclado con furia. «Lo sabía», murmuró. «¿Qué me pasó? ¿Por qué no recuerdo?» Mariana le habló del accidente, de la amnesia, de lo que los médicos dijeron, y vio cómo Gabriel se iba desarmando por dentro, pieza por pieza, porque había vivido 5 años con un agujero en el pecho, sin saber por qué. «Mi madre», dijo él, como si la palabra le pesara. Mariana tragó saliva. «Tu madre me dijo que habías muerto». Gabriel se levantó, caminó unos pasos, negó con la cabeza. «No, ella no». «Sí», lo cortó Mariana, con una calma que no era calma, era cansancio. «Me echó, me amenazó, me borró». Gabriel volvió a sentarse, y ahí, en ese instante, Mariana entendió que el verdadero motor de la historia no era el reencuentro, era el poder. El tipo de poder que no necesita gritar para destruir una vida. «¿Por qué te fuiste?», preguntó él, y Mariana sintió el filo de esa pregunta. «Porque estaba sola», respondió. «Porque me hicieron creer que el hombre que amaba había muerto. Y porque...» Mariana se detuvo, sabiendo que ese era el punto de no retorno. Gabriel la miró. ¿Por qué qué? Mariana sintió que el aire se iba, porque estaba embarazada. El silencio fue brutal. Gabriel parpadeó lento, como si su cerebro se negara a aceptar lo que su corazón ya estaba entendiendo. «Valentina», murmuró. «Valentina es...» Mariana asintió, y las lágrimas le cayeron sin defensa. «Es tu hija». Gabriel no gritó, no se derrumbó como en las películas, se quedó quieto, y esa quietud fue más devastadora, porque en su mirada apareció algo nuevo: duelo, duelo por una vida que le robaron. «Tengo una hija», susurró, como si fuera una oración. «Tengo una hija y no lo sabía». Mariana esperó el rechazo, la acusación, el «me estás usando», pero Gabriel hizo algo distinto. Tomó sus manos, y en su voz no hubo duda, sino una certeza nacida de algo más profundo. «Sus ojos», dijo él, tragando saliva. «Son mis ojos». Y en ese instante, Mariana entendió que había verdades que no necesitan documentos. Cerca del final, antes de que la historia termine, déjame pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia ya te atrapó. Suscríbete a lo que no sabías. Aquí no contamos cuentos perfectos, contamos verdades humanas que duelen, pero que se quedan contigo. Gabriel quiso conocer a Valentina de forma lenta, sin romperle el mundo de golpe. Empezó como el doctor amigo, luego como Gabriel, y un día, con la voz temblando, le dijo lo que ella llevaba años esperando escuchar. «Soy tu papá». Valentina lo miró en silencio, y después le ofreció su dedo meñique, como hacen los niños cuando quieren algo eterno. «¿Me prometes que no te vas a ir?». Gabriel hizo la promesa con el mismo gesto. Y lloró, porque ese era el tipo de promesa que debía haber hecho desde el principio. Pero faltaba una última parte, la parte que Mariana temía más que todo: la madre de Gabriel. Porque las personas que controlan todo no sueltan fácil. Y la verdad, cuando amenaza una reputación, se vuelve peligrosa. Gabriel enfrentó a su madre. Mariana no estuvo sola esta vez. Valentina existía, y con ella existía una línea que no se podía borrar con mentiras. Hubo amenazas, hubo frialdad, hubo frases venenosas disfrazadas de protección. Pero Gabriel, ya no el hombre perdido por la amnesia, sino el padre recién nacido, hizo algo que nadie esperaba. Eligió a su hija, eligió reparar, eligió mirar a Mariana con respeto, no como pasado, sino como verdad. Y Mariana,
Por primera vez en 5 años, sintió que el duelo se convertía en otra cosa. No en perdón fácil, no en final perfecto, sino en una justicia íntima, la de recuperar lo que le habían robado. Porque a veces, lo más cruel no es perder a alguien, es que te obliguen a llorarlo, cuando todavía está vivo. Y esa noche, mientras Valentina dormía tranquila, Mariana miró el techo en silencio, y entendió algo que no se dice en voz alta. Hay amores que sobreviven incluso a la muerte, pero no porque sean mágicos, sino porque fueron reales.